esta vez nos va a acompañar Rodrigo Basaletti Contreras. Él es psicólogo educacional, asesor en convivencia escolar, desarrollo emocional, es socio fundador de Trískele, consultora dedicada al bienestar emocional y de desarrollo socioafectivo. Entonces él nos va a contar un tema muy interesante también que nos va a acercar a la gestión de la convivencia escolar, también en estos contextos desafiantes que estamos reflexionando hoy día y estamos conociendo. Hola. Sí, Rodrigo, te saludo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Todo muy bien, acá estamos esperando ya. Así que muchas gracias, Rodrigo, te dejo aquí con nuestra conexión. Vale, muchas gracias y nada, lo primero para partir es saludar a la gente que está conectada. Vale, entonces, la idea de hoy día de poder compartir en este espacio con ustedes es poder básicamente favorecer una visión de convivencia escolar visto desde la gestión, ¿no es cierto? Y efectivamente ahí se conecta con varios puntos de los que han tratado hoy día las distintas ponencias, como el tema de liderazgo, de comunidad, ¿vale? Entonces, la idea es poder favorecer esa visión sistémica, pero también haciendo hincapié en la convivencia hoy día, en la gestión de la convivencia en este contexto que todo el rato yo creo que nos desafía, ¿no es cierto? Nos desafía a cómo podemos seguir haciendo convivencia y sobre todo porque la convivencia hoy más que nunca cumple un rol fundamental en el sostén que necesitamos todas y todos, o sea, incluyéndonos, ¿ok? Desde ahí solo recordar como la mirada de la convivencia, ahí desde la política, se entiende como la convivencia escolar, como la suma de todas las interacciones que están presentes en una comunidad educativa, de todas. Entonces, yo me lo imagino como una red, ¿no es cierto? Una red de asociaciones, de relaciones, de contacto, que se da tanto al interior de los distintos estamentos como entre los distintos estamentos. Solo esto como para contextualizar, aquí en ese sentido la convivencia escolar, desde los indicadores de la agencia, traducido como una forma de aproximarnos al clima escolar o el resultado de alguna manera de estas relaciones, nos da cuenta y nos da luces, junto con la Política Nacional de Convivencia, de algunos aspectos a tener en cuenta. Entonces se señala que cuando vamos a hablar del clima o del resultado de esta convivencia, hay que considerar tres dimensiones de alguna manera, que yo la armé aquí en un circulito, que es básicamente ambientes organizados, de respeto y ambientes seguros. Eso de alguna manera da como un resultado. Y la Política Nacional de Convivencia, que tanto en 2015 como en 2019, las últimas dos versiones, ha incorporado una serie de enfoques que creo que es súper importante como tener en cuenta, ¿vale? Como el enfoque formativo, de derecho, súper importante, enfoque formativo en el sentido que convivencia es un aprendizaje más, al igual que lenguaje, que matemática, que educación física, que arte, la convivencia también va a ser un aprendizaje más. El enfoque de derecho, basado en los derechos humanos, los derechos del niño, de la niña. Enfoque inclusivo, enfoque de género, enfoque de gestión territorial, participativo, y el enfoque de gestión institucional como una arista importante de la convivencia. Entonces, como vamos a hablar de gestión institucional y vamos a hablar desde un punto de vista colaborativo, yo los voy a invitar a que hagamos un ejercicio entre todos, ¿vale? Entonces, la idea, vamos a hacer un Menti. No sé si conocen el Menti. Aquí la idea es poder hacer una nube de palabras, entonces les voy a pedir que ingresen a menti.com, ahí les puse en el chat la página menti.com, y vamos a entrar con el código 675645. 675645. Ahí les hice una pregunta. ¿Con qué asocio gestión de la convivencia? ¿Qué se me viene a la cabeza? Y tienen la posibilidad de ahí en un espacio de poner
algo que se les venga a la cabeza, una palabra o quizá una frase cortita, pero no pueden ser más de 2, 3 palabras, entonces tiene que ser algo breve. ¿Qué se les viene a la cabeza? Y yo les voy a mostrar aquí. Colaboración, trabajo en equipo, socialización, cultura escolar, mediación, emociones, clima de aula, compañerismo, prevención, cultura escolar, relación interpersonal, convivir armónicamente, despliegue de recursos, mediación de problemas, trabajo en equipo se mantiene al medio ahí, bienestar estudiantil, armonía, vínculo, súper importante, compromiso, respeto, relaciones entre todos, acciones de bienestar, participación colaborativa, buen clima, vale, prevención, compromiso, emociones, súper importante también, mediación, trabajo en equipo, colaboración, vale. Ok, entonces se fijan en esta nube que hemos ido construyendo entre todos, van apareciendo distintas palabras que efectivamente se relacionan no solo con la convivencia, sino con la gestión de ella, ¿no es cierto? Aquí se sigue sumando ideas, vamos ahí en 47, 48 aportes, súper bien. Colaboración, facilitar el convivir, mira qué importante. Movimiento, qué interesante, movimiento, interacciones, coexistencia pacífica, buen clima de aprendizaje, protección, prevención, tolerancia, compañerismo, respeto, desarrollo de la empatía. Vale, con 53 hay aportes, tolerancia. Acá la idea central que se mantiene es colaboración, ¿vale? Colaboración, trabajo en equipo, y varios de esos aspectos es justamente lo que es, al menos lo que se ha visto que es un factor clave a la hora de, o una orientación clave a la hora de poder gestionar esa convivencia, ¿verdad? A ver, ahí van saliendo más ideas. Apoyo, organización del clima, súper importante al hablar de gestión. Apoyo, crece, buen clima, vale. Y nos vamos a quedar con esta nube final, con este dibujito. Colaboración, trabajo en equipo, apoyo, mediación, aspectos centrales de lo que es para este grupo, cómo entendemos en este grupo la gestión de la convivencia escolar. ¿Ok? Efectivamente, cuando hablamos de gestión de la convivencia, o la gestión de la convivencia se va a asociar con un montón de aspectos de los que están ahí mencionados en esa nube de palabras, y sobre todo con esto que estaba al centro, ¿no es cierto?, del trabajo colaborativo. Por ahí yo leía en la presentación anterior una profesora que comentaba o hacía mención de Vygotsky, ¿no es cierto?, de cómo nos movemos de un estado inicial y llevamos a un grupo a un estado deseado, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, cuando hablamos de gestión de la convivencia, visto como un aprendizaje más, también hablamos de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el trabajo o con la gestión efectivamente de esas relaciones. Y eso se asocia efectivamente o intrínsecamente con una planificación, desarrollo y evaluación de acciones, con un trabajo intencionado en torno a la convivencia. Las relaciones no van a mejorar porque sí, o no se va a desarrollar un ambiente seguro, organizado y de respeto porque sí. Eso no va a pasar. Debe haber un proceso de gestión, de intención de la convivencia misma. Entonces, desde ahí, esto nos remite a varios de los aspectos que se han mencionado en algunas de las ponencias y que también ustedes mencionaban en la nube de palabras que construimos juntos. Como, por ejemplo, nos trae preguntas en el sentido de cómo entonces podemos dirigir este grupo que ahí yo no sé, me vino a la cabeza como esta imagen como de la excursión, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para llevar a este grupo hacia una dirección determinada, hacia la dirección que a lo mejor dice nuestro proyecto educativo institucional, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos hacer para motivar, para caminar hacia allá? Entonces ahí aparece el tema del liderazgo, de la motivación súper fuerte. ¿Quién realiza cada acción y cómo escuchamos a todo el grupo?
Entonces aparece participación, trabajo colaborativo, y se relaciona también con eso que están poniendo ahí en el chat, cuando aparece, por ejemplo, colaboración, afecto, ¿no es cierto? Afecto como un tema súper relevante. Ahí habían varias de las palabras que habían mencionado, hacían mención al vínculo, ¿no es cierto? Vínculo como aspecto clave de la relación, del trabajo en convivencia. Y también hacia dónde quiero ir y qué decisiones voy tomando en el camino. O sea, vamos tomando las decisiones en función de las problemáticas particulares que vamos teniendo, o somos capaces de sacar un poco la cabeza del sistema, de alguna manera, siendo nosotros parte del sistema, para poder tratar de mirar el bosque, ¿no es cierto? Más que a lo mejor temas específicos. Entonces, esas son preguntas que nos traen, y desde ahí, nada, yo lo que quería un poco, porque sé que los minutos son escasos, entonces lo que yo quería tratar de sintetizar como en esto pequeño compartir con ustedes, es que, claro, aquí nos remite entonces como cuando Bronfenbrenner hablaba de la teoría ecológica, y varias veces en gestión de la convivencia, con distintos profesionales con los que he trabajado, prefieren usar como un modelo sistémico en el sentido de poder mirar todo el esquema y la red de relaciones que se dan al interior de una comunidad educativa. Entonces, en este esquema original, en el modelo ecológico, hablábamos que efectivamente podemos organizarnos o podemos mirar o entender la sociedad o el mundo desde una cosmovisión sistémica, en el sentido que si bien hay sistemas individuales y hay características particulares, todos esos sistemas están relacionados con otros, como lo que pasa en las comunidades educativas, en las familias, en los barrios, y a la vez esos sistemas están en otros sistemas, como un modelo como de capa de cebolla, ¿no es cierto? Y a medida en que nos vamos extendiendo del sistema, nos encontramos con instituciones mucho más grandes, con redes, ¿no es cierto? Y mucho más al exterior, como el macrosistema, nos encontramos con la sociedad. Súper relevante en términos de la convivencia, porque aquí vamos a hablar que, claro, la escuela es un sistema que está a la vez inserta en otro sistema. Y a la vez, dentro de la escuela también hay sistemas, ¿no es cierto? Que se van armando. Entonces, desde ahí, creo que al menos yo encuentro muy útil ahí, desde ahí el modelo, en el sentido de entender que, por ejemplo, los temas de convivencia o de violencia escolar están entrecruzados por la interacción entre estos distintos sistemas. Muchas veces cuando trabajamos en violencia escolar decimos, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, acá? Y desde ahí también es importante mirar, bueno, qué es efectivamente lo que podemos hacer, a qué aspiramos, activar las redes, pero también entender que la solución de las problemáticas sociales, si bien la escuela está interpelada en poder intervenir o poder educar, formar ahí, la resolución de las problemáticas sociales no va a pasar solo por la escuela. No vamos a acabar desde la escuela con la violencia social. O sea, basta aprender en la televisión para darse cuenta, ¿no es cierto?, como de la violencia que tenemos en nuestra sociedad. Pero sí podemos tener mayor control de aquellos factores que son parte de nuestro sistema escolar. Y ahí sí podemos intervenir mucho más directamente. Ahora, este modelo también es interesante como para pensar cuando hablamos de contextos desafiantes. Ahí, por ejemplo, José Weinstein, que estuvo en una de las ponencias anteriores, hablaba de, más que hablar de vulnerabilidad, hablamos mejor de complejidad, y a mí me hizo mucho sentido porque, y concuerdo con esa mirada, porque también hay distintas características que pueden hacer un contexto más desafiante, ¿no es cierto? Pero en general, claro, son contextos donde a lo mejor nos vamos a encontrar con que también hay muchas amenazas externas o de otros sistemas, y que ahí se van a evidenciar debilidades que tenga el sistema interno en este sentido de la escuela, pero también van a poner en peligro fortalezas. A veces pensamos que
o al menos lo que yo he visto, cuando tenemos una crisis, bueno, ¿cómo lo hacemos como para intervenir debilidades, ¿no es cierto?, desafíos. Pero también es un desafío y una intervención súper importante proteger las fortalezas que tenemos como comunidad. Todas las comunidades tenemos fortalezas. Y claro, cuando hay una crisis, cuando hay un contexto que desde fuera de la cebolla empieza a mover, efectivamente impacta todo el resto de los niveles y va a amenazar esas fortalezas que tenemos. También las intervenciones pueden ir en el sentido de consolidar y proteger aquellas fortalezas. Y desde ahí, algo como central del contexto actual que me parece súper importante mencionar es que cuando hablamos de una crisis social, como por ejemplo la crisis sanitaria o la crisis que vino a partir del estallido social del 18 de octubre, hablamos que el contexto se ve influenciado sobre todo por un factor que es la incertidumbre. La incertidumbre es lo central de todo momento de crisis, porque efectivamente no sabemos lo que va a suceder. Y eso tiene montones de efectos en términos de ansiedad, de no saber efectivamente qué podemos realizar, qué no. Entonces, eso lo quisiera dejar ahí como un factor a tener en cuenta. Ahora, pensándolo y tomándolo desde ahí, en el sentido de la gestión de la convivencia en un contexto como el actual, como de crisis sanitaria, lo primero, yo creo que hay que tener en cuenta que en general, para el trabajo, la gestión en la convivencia, no hay recetas. Y eso así yo lo puse en mayúscula, grande, y lo repito en todas las capacitaciones que tengo la posibilidad de realizar. No hay recetas. Se pueden establecer ciertas orientaciones, ciertas directrices, sí. Podemos ver distintas cosas que han funcionado en escuela, sí. Pero en cuanto a lo específico, en cuanto al devenir, al camino, o sea, si hacemos ese recordatorio, ese símil en cuanto a esta metáfora de la excursión, ¿no es cierto?, del camino a seguir, efectivamente no van a haber recetas. O sea, acá es súper importante que recordar que cada comunidad es un sistema particular, distinto, y que a la vez es dinámico, por lo tanto tampoco es lo mismo, no sé, un colegio X del 2018 a un colegio X en el 2020. O sea, no, porque toda la comunidad va teniendo variaciones. A lo mejor, claro, encontramos situaciones como más estructurales, que son más permanentes, pero aún así existe cierto dinamismo. La convivencia escolar, en ese sentido, las relaciones son dinámicas por definición. Entonces, cuando nos acercamos a eso, claro, decimos, bueno, desde la gestión, pensándolo en la crisis, claro, efectivamente, justamente en esta crisis, aún con mayor razón, no hay recetas. O sea, nadie de los que estamos conectados en esta sala nos había tocado vivir una pandemia. Nadie, ninguno. O sea, y eso es una primera, creo yo, como recordatorio que constantemente nos tenemos que hacer. Esto es súper nuevo lo que estamos viviendo. Y cuando se acabe, cuando tengamos que volver como a lo presencial, como esto que dicen la nueva normalidad, tampoco va a ser una nueva normalidad, porque no sabemos cómo va a ser, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, efectivamente, ahí cuando nos encontramos con una crisis tan grande, una crisis que está cruzada con angustia, con mucho dolor también. Todos tenemos a lo mejor casos personales que nos interpelan, nos afectan personalmente. Efectivamente, claro, los ambientes organizados, seguros, sí, se van a ver más afectados porque nuestras emociones también están muy intensas, mucho más intensas y mucho más interpeladas de alguna manera. Entonces, desde ahí, cuando podemos mirar este contexto, claro, las preguntas desde la gestión surgen vale, en este contexto, ¿qué necesitamos aprender hoy respecto de la convivencia? ¿Cuáles serán los objetivos de aprendizaje?
Si pensamos que la convivencia habla de las relaciones, que es dinámico, ¿qué necesitamos aprender o qué queremos que en este sentido nuestros estudiantes puedan aprender en un contexto como el de hoy, como en este contexto de crisis? ¿Qué necesitamos también para aprender? Y ahí surge todo el tema del bienestar socioemocional, ¿no es cierto? Como un factor súper transversal para trabajar también o para impactar en las distintas formas de gestionar las relaciones que queramos hacer. Y también cómo podemos favorecer ese bienestar desde la escuela y con todos los subsistemas escolares, porque acá no se trata solamente de los estudiantes, se trata también del subsistema docente, asistentes de la educación, eh, familia, ¿vale? ¿Cómo podemos generar o fortalecer esta red que estaba armada antes? Obviamente cada comunidad con sus complejidades, pero esta red que estaba armada antes y que ahora cambió. Y cambió en un escenario súper distinto, porque efectivamente, claro, la no presencialidad hace que estas redes se lleven a un espacio más virtual. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde ahí? Acá hay algunas menciones que podemos realizar y que a mí me pareció interesante compartir, recordando los niveles de intervención psicosocial, que es un modelo también que se utiliza en gestión de la convivencia. El equipo PACES, por ejemplo, de la Católica de Valparaíso, le llama como modelo de escuela total. Es un muy buen equipo, es un muy buen programa, hay bastante información, ahí yo les voy a dejar la página de ellos también. Y básicamente lo que se establece en los niveles de prevención, de intervención psicosocial, es poder plantear las intervenciones, primero con un énfasis en la prevención. Y la prevención implica pasar de una cultura centrada en gestionar la convivencia desde los incendios, no sé, que son las cotidianidades que vamos teniendo todos los días, a una cultura preventiva que tiene que ver con anticiparse. Esto es súper difícil, sobre todo entre más complejidad tenemos, ¿no es cierto? Y no sé si por ahí hay encargados de convivencia en el público, pero claro, de repente, no sé, está la sensación cuando se es encargado de convivencia que uno entra a una lavadora, pasa todo el día, sale, cuando estamos en el colegio. Súper intenso el trabajo porque efectivamente van ocurriendo distintas situaciones de la convivencia. Y desde ahí, ¿cuáles de esas situaciones o cómo podemos hacer para anticiparnos? Y no estoy hablando solo del encargado de convivencia, estoy hablando en general del equipo directivo, en general del equipo de educadores y educadoras. Alguien por ahí dijo, el liderazgo, cuando hablamos de liderazgo distribuido, no hablamos solamente, perdón, cuando hablamos de liderazgo distribuido, no hablamos solamente de una responsabilidad centralizada del liderazgo, en este caso de la convivencia. La convivencia no es responsabilidad del encargado de convivencia, ¿vale? El encargado tiene un rol, pero la gestión de la convivencia es de todo. Entonces, cuando hablamos desde esta aproximación, hablamos que en ese sentido, desde la prevención, lo que nosotros, o lo que apela acá, es una prevención para toda la comunidad, pero con distinto grado de intensidad. De alguna manera nos permite ordenar las distintas intervenciones, teniendo claridad de a quiénes puede impactar esta intervención y sobre todo los objetivos que podemos conseguir. Acá entonces la toma de decisiones basada en datos es crucial. Entre mayor información tengamos, con mayor claridad vamos a poder mirar este bosque, ¿no es cierto? Porque si no tenemos suficiente información vamos a seguir trabajando con lo específico, ¿no es cierto? Con los problemas puntuales. Y se establece una diferencia entre reducir problemáticas, detener su avance o atenuar sus consecuencias. Aquí en general lo que se habla es que primero, cuando hablamos de prevención universal, vamos a hablar de sistema de apoyos para toda la escuela. Y acá pensamos en sistema de monitoreo para todos los estamentos, guías institucionales, cómo fortalecemos esta red.
Entonces, alguna idea ahí también, alianza familia-escuela, evaluación constante es súper central, y fortalecimiento del equipo de educadores. Perdón, algo pasa ahí. Luego la prevención selectiva, que es una prevención mucho más centralizada en aquellos grupos que están más en riesgo, que lo requieren y que necesitan, claro, una intensidad media de trabajo, necesidades grupales, ¿no es cierto? Y un grupo más pequeño que habla de la prevención individual o que requiere prevención individual, que son individuos con alto riesgo. Cuando hablamos acá de este grupo, claro, efectivamente son personas que pueden tener, por distintos factores, que no alcanzo a explicar en este momento, pero pueden haber mayores dificultades para llegar a los aprendizajes en convivencia que necesitamos. Y efectivamente ahí se requiere un acompañamiento intensivo. No estamos hablando solamente de aquellos que tienen problemáticas, no sé, graves a lo mejor en términos de relaciones, como más de violencia, etcétera, sino también otras situaciones. Cuando hay, por ejemplo, un riesgo suicida alto, no podemos monitorear una vez al mes. Eso tiene que ser un monitoreo constante. Por lo tanto, lo que se requiere ahí son planes individuales. Entonces, para cerrar, acá, claro, esta excursión que hoy día vivimos, estamos en un contexto que no se parece mucho al de la foto, que tiene distintas amenazas, distintas dificultades. Y desde ahí, algunas ideas como sintéticas como para poder recordar y reforzar en este minuto. Habla de participación y comunicación es central, participación con la comunidad, también el comunicar, ¿cómo lo podemos hacer comunicando, dándole formalidad a ciertas comunicaciones? Sabemos en muchos lados ya quedó muy obsoleta la libreta de comunicaciones, por ejemplo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces quizás será redes sociales a lo mejor una forma de explorar, no lo sé, ahí cada comunidad, claro, tiene que ir tomando decisiones. Mutuo cuidado, siempre hablamos de autocuidado, pero como también hay muchos autores que hablan del mutuo cuidado también, de cómo enfatizamos que este es un momento para cuidarnos entre todos, quizás por ahí va el mayor aprendizaje. Consolidación de fortaleza y monitoreo y evaluación constante de las prácticas que hagamos. Tenemos que pensar, sí, en la vuelta presencial, sí, pero hoy creo que lo más central, y con esto cierro, es poder pensar en lo que estamos viviendo ahora y poder atender desde ahí las necesidades que van emergiendo. Así que eso, yo les voy a dejar la presentación ahí, algunos sitios también, referencias que pueden tener para poder acercarse a este tema. Preguntas, a ver. Dice, a veces, Paola dice, a veces la primera gestión es movilizar espacios de reflexión para dar respuestas a preguntas básicas ligadas a lo socioemocional. Son pocas las escuelas que tienen establecido espacio. Ya, yo quiero tomar esto, no sé si me pueden ayudar ahí para tomar ese comentario de Paola, porque creo que eso es fundamental. Hay un tema, muchas veces en convivencia hablamos de la resolución de conflictos, Yo, así quiero ser bien honesto y bien responsable con lo que voy a decir. A mí no me gusta en realidad mucho hablar de resolución de conflictos, porque asumimos de base como que los conflictos a veces, o sea, van a tener solución. Y yo no sé si eso es tan posible. El tema es que pese a que incluso no podamos resolver un conflicto, podamos seguir conviviendo pacíficamente. Entonces, ahí hay un abordaje de conflicto y ningún conflicto se va a poder desarrollar o ningún proceso reflexivo se va a poder desarrollar, valga la redundancia, si es que antes no atendemos a lo socioemocional. Piensen ustedes, si estamos en una situación con un miedo terrible o con rabia terrible, es como, por ejemplo, si tenemos no sé, estamos en el colegio, hay una pelea súper fuerte, o una pelea incluso, no sé, que puede ser en un caso más extremo, con cuchillo, o se prendió fuego a algo, y después tenemos el consejo de profesores. ¿Cómo vamos a hacer el consejo de profesores sin atender cómo estamos? O sea, ¿cómo nos vamos a concentrar? ¿Cómo vamos a poder hacer una clase sin atender a eso que pasó?
Es imposible, no funciona. Entonces, desde ahí, aquí cuando dice Paola, ¿cómo hacemos también para ir trabajando lo socioemocional y también con espacios formales destinados a esto? A lo socioemocional, a la convivencia. Cuando hablamos, sí, convivencia es un trabajo colaborativo, pero tenemos espacios formales donde, por ejemplo, nos podamos reunir con los asistentes de la educación, por ejemplo. Muchas veces los asistentes de la educación, los inspectores de patio, tienen muchísima más información de los chicos que lo que podemos tener, no sé, a lo mejor profesores o psicólogos, porque compartimos todos en distintos espacios. Pero tenemos esos espacios formales para poder trabajar colaborativamente. Entonces, creo que eso es súper fundamental, ese comentario desde ahí. Por ahí preguntan algunas ideas concretas para realizar mutuo cuidado con los miembros de la comunidad educativa. ¿Vale? Esta pregunta la hace Arturo. A ver si la puedo mover para allá. Gracias, Arturo, por tu pregunta. Y gracias a todos por sus comentarios. Al menos de lo que yo te puedo compartir de las escuelas con las que he tenido posibilidad de estar en contacto, de trabajar en estos meses de pandemia, creo que un factor súper central ha sido el poder fomentar, aumentar la comunicación con los distintos equipos, con todos. Es de alguna manera, lo que me mencionaba, por ejemplo, una profesora que es directora del área de formación de un colegio, me decía que para ellos fue súper central poder mapear para poder estar en contacto directamente, mapear de alguna manera esta red para estar en contacto constantemente con las distintas personas de la comunidad docente y no docente, o sea, de la comunidad de educadores y educadoras, de los funcionarios del colegio, eso por primera parte. Y desde ahí creo que es importante establecer ciertos ritos. O sea, acuérdense que el mutuo cuidado no es solamente actividades que tengan que ver con la contención emocional. Es súper importante, un factor central. Pero también en esta dimensión, en estos círculos, también va a favorecer a ese mutuo cuidado la posibilidad de claridades dentro de este contexto que no es muy claro. Entonces, desde ahí, ojo también con, no sé, poder anticipar cosas que no estamos muy claros que va a ser así. Es mejor decir que no tenemos claridad frente a eso, pero ya la vamos a tener. O vamos a ir viendo entre todos, vamos a ir construyendo. Entonces, desde ahí creo que los espacios de comunicación fluido, constante, son mucho más relevantes. Súper importante. Y tampoco estoy hablando como de atosigar de un montón de correo o de chat. No, también cierto espacio, cuidar ahí, yo creo que eso es súper clave en torno al mutuo cuidado también. ¿Cómo se puede generar la motivación en este tiempo cuando seguimos siendo comunidad y la convivencia continúa? Yo creo que cuando hablamos de motivación o el cómo generar motivación, yo creo que es un espacio bien amplio y donde influyen montones de factores que tienen que ver con desarrollo, tienen que ver, claro, con etapas vitales, con lo que nosotros esperamos también, incluso también, no sé, yo pensaba antes de hacer esta presentación, ¿cómo puedo motivar en realidad o con lo que yo voy a decir? Humildemente, porque soy una persona que tiene una mirada. Y es difícil pensar, pero creo que uno de los, aquí también en el tema motivacional, yo creo que es súper importante poder escuchar, poder atender formas de poder tener presente la diversidad que tenemos en los distintos espacios educativos, diversidad dentro de la cual también nosotros somos parte, nosotros también tenemos un tipo de diversidad cada uno de nosotros. Entonces, el cómo poder generar motivación, yo creo que ahí nuevamente la participación, la colaboración es súper clave. No es algo que una persona lo tenga que hacer solo o sola. Aquí la descentralización de la responsabilidad de la convivencia creo que es fundamental. O sea,
De hecho, yo creo que incluso el nombre encargado de convivencia es fatal. Yo lo cambiaría, porque creo que no ayuda en nada para poder hacer esta descentralización o cuando hablamos de un liderazgo más distribuido. Acá la motivación, la colaboración, es un espacio que tenemos que generar entre todos. Y si ustedes piensan o se acuerdan en esa pirámide la podemos replicar pensando no solo en los estudiantes, también lo podemos replicar pensando en los adultos de la organización. Va a haber una gran proporción de los adultos que va a ser a lo mejor receptivo a lo que nosotros vamos a realizar en convivencia. Va a haber un punto medio, un sector medio que van a ser más resistentes porque van a tener dudas, entonces a veces sí, a veces no, que es como un semáforo, ¿no es cierto? Como los que están en amarillo va a ser así. Y aquellos que son muy resistentes, adultos que por sus razones, o sea, por su historia de vida, por sus creencias, etcétera, van a ser muy resistentes a los modelos de convivencia que queramos realizar. Bueno, el tema es que a lo mejor puede ser mucho más estratégico, y por eso pensaba en la gestión estratégica, más que luchar todo el rato contra eso más resistente, el desafío quizás está en conquistar, a seducir a estos que están en el sector amarillo y poderlo sumar para que nos ayuden ellos a motivar a otras personas. Eso yo les podría decir desde mi experiencia, y me están retando por interno que me estoy pasando de tiempo. Así que... Rodrigo, muchísimas gracias. Muy interesante tu conversación, lo que nos has expuesto. Yo sé que quedaron, como en todas las presentaciones, también algunas dudas que te vamos a hacer llegar cuando podamos, nos puedan mandar en el correo que ya le hemos dicho a nuestros asistentes. Así que muchísimas gracias. Perdón, solo para despedirme, feliz de participar, muchas gracias a todos por los comentarios, y ahí les vamos a dejar la presentación, ahí también están los datos de contacto, y las redes también para que puedan participar. Así que mucho éxito, ánimo a todos.